Comenzamos un nuevo libro, ¿no? Hemos dejado atrás Bereshit, el principio, el libro de los orígenes, diríamos. Cómo se formó los cielos y la tierra, el origen de todo. Cómo vino la primera pareja, cómo luego se corrompió la tierra y entró nació un Noé, su familia, por amor a Noé, su familia se salvó. Luego otra vez se corrompieron, volvió el Señor a llamar a otro plan, a Abraham, siguió con Isaac, con Jacob, y así se vino a devenir en la gran familia de los hijos de Jacob o los hijos de Israel, mejor dicho. Proféticamente ya los hijos de Israel. Vimos en Génesis que bajaron a Egipto y allí bajaron por la necesidad del hambre, pensando volver, porque dijo Jacob que eran extranjeros para vivir un tiempo en el país y luego volver, pero se quedaron. Se quedaron en Egipto porque en el principio le iba muy bien, porque había mucha abundancia, estaba José en un cargo muy elevado, murió José el primero, antes que ninguno de sus hermanos, y se quedaron los hermanos. Mientras los hermanos estuvieron vivos, los hermanos siguieron la enseñanza de su padre Jacob, o Israel, pero ya con los años, con la descendencia, aunque guardaron siempre el idioma, los nombres, la tradición que le viene por su padre Jacob, Israel, por Abraham, Isaac, Jacob, la cultura que le enseñó sus padres, pero ellos en sí ya no tenían la misma capacidad, la misma espiritualidad que tenían los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, Israel. Se van perdiendo. ¿Por qué? Porque estás en Egipto, estás asimilándote. Al principio estaban en Gosén, pero luego los ves que están esparcidos. Por lo tanto, ya se van. ¿Qué se le ha pasado al pueblo de Israel siempre? Siempre que el pueblo de Israel ha ido a la diáspora, siempre ha bajado espiritualmente. La diáspora, ¿sabes qué es lo que es, no? Salir de la tierra de Israel, al exilio. ¿Entiendes? Nivel diáspora en el exilio. Cuando el pueblo de Israel ha salido al exilio, siempre ha bajado. Cuando estuvieron aquí en España, fueron un utensilio para esta nación muy grande, por eso entró la Edad de Oro en España, fue tan prominente España tanto en lo económico, en la conquista, en las letras, en la música, en la pintura, en la economía. España en aquellos tiempos era riquísima, pero era porque la mayoría tenían a los judíos de consejeros, los reyes, de consejeros, de economistas y muchos altos cargos, incluso el rey el Alfonso X el Sabio. ¿Por qué se le llama sabio? Porque tenía, por los consejeros que tenía, eran todos judíos. De cierto, cuando fuimos allá a Lorca, al castillo, allí dentro hay una sinagoga. Sí, lo construyó Alfonso X, ahí está para verla, cuando la persona quiera ir. Alfonso X el Sabio, que ese palacio, ese castillo era de Alfonso X, con su moneda. En ese tiempo tenía su moneda, digamos Lorca, el castillo de Lorca, propia. Y allí está la sinagoga para verla todavía. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una gran estima para el rey, porque eran sus consejeros, tenían su fábrica, tenían sus casitas ahí dentro del castillo. Por lo tanto, quiere decirse que eran personas, no eran personas, eran personajes, que parece que no se ven, pero se ven en la figura preeminente que está gobernando la nación. Pero así todo fue decayendo hasta que llega la expulsión. ¿Por qué llega la expulsión? Porque el pueblo de Israel bajó espiritualmente y se fueron asimilando con las costumbres y con las tradiciones. Y como el pueblo de Israel está escogido para ser un pueblo peculiar entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra la crea el Eterno. Las naciones del mundo se dice que son 70. No importa las que sean. 70 quiere decir que son todas las naciones del mundo. Entre todas las naciones del mundo
estoy desviando, pero bueno, el Señor sabrá. De entre todas las naciones del mundo, el Señor coge una nación. De entre todos los hombres del mundo, primeramente, digamos, el Señor coge a uno, que es Abraham, cuando estaba el mundo en la idolatría entera, toda la humanidad. El Señor ve a una persona, se agrada de ella, y es Abraham. Y ya empieza con Abraham y su descendencia una línea, por su hijo, por su nieto, y llega a todos los hijos de Jacob que hemos estado estudiando, y de ahí vamos a ver ya que va a empezar un pueblo de esa línea. Y ese pueblo es el pueblo de toda la tierra, que empieza por la familia, la constituye pueblo, y de ese pueblo es donde Dios va a establecer igual que el trono de los cielos, tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tiene que se acabó, su trono de gloria, que en hebreo se llama Merkabah, donde él gobierna y dirige. Por eso están las fuerzas cósmicas. Las fuerzas cósmicas son de aquello que sale del trono de Jasén, que va por toda la tierra y gobierna la tierra, todo el equilibrio que vemos en la creación está gobernado por las fuerzas cósmicas que salen de su trono, de su misma presencia. Por eso están también el norte, el sur, este y oeste, arriba y abajo. O sea que todo el universo entero está dirigido por su creador. Entonces el Señor escoge a este pueblo, ya lo vamos a ver como pueblo, porque va a ser una distinción entre todos los pueblos de la tierra. Si el Eterno lo coge, lo saca de la esclavitud, le va a dar su Torá, para que los que tienen la palabra de Dios de él la transmitan al mundo, entonces cuando ese pueblo va al mundo en el sitio de las naciones y no transmite lo que tiene que transmitir porque se lo da el Eterno como elegido, entonces al final el Eterno le da la vara, se dice la vara de Jasén. ¿Para qué es? Pues te viene la esclavitud, te viene el sufrimiento, porque no has dado, no das al mundo, no das a conocer lo que el Eterno te ha dado a ti, sino que tú te has asimilado a ellos. Y ahí viene la esclavitud, viene la persecución, vino el holocausto. Porque, ¿qué dicen los judíos? Es culpa nuestra. El Eterno, ellos no dicen, Jasén nos castigó, porque a él le parece, ay Señor, ¿por qué nos castigó? No, hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque saben que son el pueblo de las promesas, el pueblo de los pactos, el pueblo de la elección, el pueblo de la Torá y el pueblo por el cual viene el Masías, en la persona de Jesús. Ese es el pueblo que el Eterno escogió. Bueno, y ya entramos con esta introducción, entramos en Semot, que ya vamos a empezar a ver ya un pueblo. No un pueblo todavía con leyes, como lo veremos luego en David, que ya hace una nación en la tierra, pero ya formándose el pueblo. Y empezamos, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. Volvemos otra vez atrás, ¿has visto cómo nos lleva? Para ver la línea. Por eso, digamos que son versos, son libros que no van por separado, porque la Torá no es separada. Nosotros la vemos que nos viene un libro, otro libro, pero se coge un rollo la Torá y la Torá no tiene ni versículos, ni capítulos, ni libros, ni nada. Pero para nuestro entendimiento y para coger un libro y saber por dónde vamos, pues nos los ponen fáciles con los mecanismos que tenemos hoy día, ¿no? Pero viene diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto y cada uno llegó con su familia. No se perdió ninguno, dijimos, que todos bajaron. Y los 4 que no bajaron eran porque estaban allí, que era José, su mujer y sus 2 hijos, ya estaban allí. Y nuevamente, viene a decirnos, y estos son los nombres. Quiere decir que, aunque se asimilaron un poquito, los nombres los mantuvieron. Porque el pueblo de Israel sabe que en los nombres está
está esencia. la esencia de la vida que va a vivir esa persona, cómo va a vivir, ¿te acuerdas el nombre? Entonces, mantuvieron los nombres, mantuvieron la lengua hebrea también, mantuvieron la unidad familiar y la cultura que Jacob, Israel le fue enseñando a sus hijos, también la mantuvieron, porque si no, no se hubieran conocido. Aunque bajaron, pero sí tuvieron y preservaron la cultura, la tradición, sobre todo la unión familiar de los ancestros. Ya nos dan los nombres aquí. Dice que falleció José en el 7 y dice, falleció José y también todos sus hermanos, ¿no? Y toda aquella generación que bajó a Egipto. Entonces aquí decir que ya hay un cambio. Los israelitas eran muy fértiles, mira, fíjate lo que dice. Los israelitas eran muy fértiles, fructíferos, prolíferos y se multiplicaban cual enjambres, tres clases de bendición para multiplicarse la descendencia. Porque si no, la Torah, solo el Señor es muy claro en decir una palabra. Y no tiene necesidad de repetir 3 veces la misma palabra, como nosotros damos vueltas para explicarla, para enseñarla. El Señor si dice una cosa, la dice. Y cuando dice aquí 3 veces, fértiles, prolíferos, y se multiplicaban mucho, quiere decir que se multiplicaron en grande manera, de tal manera que los egipcios le tenían miedo. Vaya que viniera una guerra y se aliaran con los otros. Dice que cada mujer daba a luz 6 hijos para parto. Madre mía. Ahora lo que hay cuando se Porque ajustando las cuentas, los que estudian los números dicen, ¿cómo con 70 almas? 70 almas que bajaron con Jacob a Egipto. Y 200 años que estuvieron de esclavitud que estuvieron en Egipto, desde que bajó Jacob, ¿cómo fueron 600.000 hombres a los 200 años y bajaron? Quitaba hombres, ancianos, niños, mujeres y todo. Y dice que fueron allá más de 6 millones, creo. Entonces, ajustando la cuenta, dice que eso fue exageradamente multiplicado. Sí, sí. Y el faraón quiso que no nacieran más. Bueno, entonces ya vemos que cada hijo de Jacob hizo, como si dijéramos, su tribu, aparte, 12 tribus, los hijos de Jacob 12 tribus, pero con la unidad, la cultura, la Torá, la tradición, la costumbre que su padre, Jacob o Israel, le enseñó a que se dispersaran. Cada uno llevó la tradición familiar. Por eso dice aquí, y los hijos de Jacob se mantuvieron. Ana, sigue leyendo. Hanna. Un nuevo faraón fue coronado en Egipto, que no supo de Joseph. Eso también es interesante. Un nuevo faraón que no supo de Joseph. Si Joseph era tan conocido, si el que levantó Egipto. ¿Cómo es que no supo de Joseph? O no quiso saber, o la familia de Jacob había bajado. Ya no guardaba lo que guardó Joseph, ni lo que guardó Jacob, ni sus hijos. Aunque tenían muchas cosas, pero otras no. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. Tramemos algo contra él. De lo contrario se multiplicará y en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra nosotros y abandonará el país. Por eso los egipcios nombraron sobre él, sobre el pueblo de Israel, recaudadores de impuestos para oprimirlo de sus cargas, con sus cargas. Y fueron obligados a edificar ciudades de depósitos para Paró, en Pidón y Ramsés. Ya vemos aquí la estrategia cuál fue. Agobiarlos con impuestos para oprimirlos. Sí, Con luego más adelante a trabajar. Los fueron como medio engañando para someterlos. Primero con impuestos. Los impuestos, si no era suficiente, los esclavizan porque eso enseñó José. Si lo pagas,
me das los intereses, me das tus tierras, tu dinero, en fin. Hasta que hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, ciudades para Faraón. Sin embargo, cuanto más lo maltrataban, más se incrementaba y más se expandía. Por eso los egipcios estaban intranquilos por los israelitas. Entonces, fíjate, ¿está el Señor aquí ya o no está? La fuerza del Paró, que era el máximo gobernante de aquellos tiempos, quiere que el pueblo de Israel mengue, los sometiéndolos. Sí. Pero Hasén está con ellos y los multiplica, y sigue multiplicando cada vez más. O sea, el plan del Paró no vale, porque está el que creó al Paró, que eligió a esta familia. Sí. Los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajo forzado y les amargaron sus vidas con arduos trabajos, con argamasa Sí. y ladrillo. El nombre latinoamericanos, pero quiero decir, fabricando ladrillos, haciendo masa, ladrillos que eran de barro. Sí. Barro con paja. Así como con todas las tareas del campo. Todo el trabajo que les hacía hacer era forzado. Asimismo, el faraón de Egipto habló a las parteras que querían quebrantarlos. Querían anular sus pensamientos. Porque cuando una persona... El faraón hizo una estrategia. ¿Y qué estrategia era? Hacerles trabajar tanto, que no le da tiempo a pensar para que dijeran, bueno, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué tenemos este juicio contra nosotros? ¿Qué pecado tenemos? Ponerse a pensar. Una persona cuando está oprimiendo tanto, con tanto trabajo, no le da tiempo a pensar. Está trabajando para luego descansar. Como una Ya no máquina. puede. Y luego a trabajar, y luego a descansar. Esa era la estrategia del Paró. Más adelante veremos que enseguida que muere el Paró, claman. Porque se conoce que en el tiempo de la muerte hubo un transcurso de días que se pararon. Y entonces le dio tiempo a pensar, a ordenarse un poco su mente, que los pobres no podían ni tener pensamientos organizados. Asimismo, el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas. Una se llamaba Sifra y la otra Púa. Bueno, estamos viendo aquí que cada vez se multiplicaba más, entonces hacía otra estrategia, que es coger las parteras, Sifra y Púa. Dos parteras hebreas. Eso es lo chocante, que no cogiera Egipcio. Exactamente. Hasta se embrutece los pensamientos al Paró. Es igual que dice, mata a los niños. Porque ¿quién da duro? ¿La mujer o los hombres? Porque un hombre puede hacer un montón de hijos. En 9 meses, pongamos. Pero sin embargo la mujer, por lo menos 9 meses para tener 1 o 6. Pero un hombre puede tener un montón. ¿Pero por qué? Pero es una idea. Porque sus adivinos le habían dicho al Paró que tenía que nacer un niño hebreo que le iba a quitar el trono, o el gobierno, o el reinado. Entonces fue detrás de los ojos. Entonces coge a 2 parteras hebreas. Estas 2 parteras hebreas, ¿quién son? Sifra y la otra Púa. A ver, decidme, vosotros sabéis ya quién son. Que son Sifra. ¿Quién son? Una es, Sifra es... La madre y la hermana de Mosé. Entonces, Yochebed y Miriam. Eso es, Yochebed. Sifra, ¿por qué le cambió el nombre? Porque limpiaba a los niños y los cuidaba, los vestía cuando nacían. Y Púa, porque Púa viene de Pi, que es la que hablaba, boca, la que habla. Entonces la que hablaba a los niños cuando nacían, para que las vecinas egipcias que estaban al lado, y si sentían llorar a un niño hebreo, denunciaban, y ese niño tenía que morir. Entonces esta Púa, que era Miriam, le hablaba a los niños cuando iban a nacer para que no lloraran, para que no sintieran las vecinas. Y así podía salvar vidas, niños hebreos. Sigue. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean ya preparadas en el sillón de partos, si el recién nacido fuese un niño deberían matarlo,
y si fuese niña, déjenla con vida. ¿No? Luego las parteras temieron a Elohim y no hicieron lo que les dijera el faraón de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños. Vale, mira. Importante estas palabras. Las parteras temieron a Elohim. Ahora es muy fácil leerlo, pero dos hebreas, que te dice que son hebreas, que te llama al faraón y dice, vosotros sois las jefas de las parteras. Poneros ahí, porque están por nombres, porque son jefas de parteras. Y la palabra, matar a los niños y dejar a los niños. ¿Y estas dos mujeres obedecieron? No. Sí, obedecieron. No obedecieron, claro. Fueron parteras. Sí, pero no en la misión que le había dado. Pero no la misión del Claro que faraón. no. ¿A qué se expusieron? Por salvar vidas A hebreas su vida, a su propia. a su propia muerte. Porque era un paro que estaba esclavizándolos a todos. Sí, sí. Y dice, y temieron a Elohim. Y no hicieron lo que les dijo, sino que dejaron vivir a los niños. Luego veremos la recompensa más adelante de estas dos mujeres. Porque por esta acción tienen grandes recompensas. Esta acción que hicieron aquí en Eterno la vida. Porque era el pueblo de Jesús. Porque no es que fueran niños, eran niños normales. Pero eran niños escogidos por sus ancestros del pueblo del Eterno. Entonces eran niños escogidos por Jesús a dejarlos vivir su vida. Entonces estas dos mujeres tienen que tener recompensa, porque el Eterno no hace nada si una persona está en sus planes y los cumple. El Señor tarde o temprano le dará su recompensa, y Él tiene mucha. Así como si peca contra Hashem, también tenemos recompensa. Nos da palito. Cuando más nos duele. Bueno, sí. El faraón de Egipto citó a las parteras y las reprendió. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Porque las hebreas no son como las mujeres egipcias, respondieron las parteras al faraón, sino son expertas como parteras y dan a luz antes de que llegue el asistente. Por eso, Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo seguía creciendo en número y se hizo muy poderoso. Mira, ya dice aquí que ya favoreció a las parteras. Ya está diciendo. Aunque no dice qué, favoreció a las parteras, no dicen qué, pero siguiendo la historia, y ya te lo voy a decir ya que estás aquí, siguiendo la historia sabemos en qué la favoreció. Si Yochebed o Jocabed era la mujer de Amram, que tuvo ¿a quién? A Moisés, a Aarón y a Miriam. Y esta Miriam, que era una niña muy pequeña, que aquí se llamaba Púa, le puso el faraón Púa, era la otra hija de Yochebed. Iba la madre y la hija de parteras, las dos. Entonces, cuando le nace, cuando nace no. Vamos a ver. Cuando en las 12 tribus que ya salen del exilio, salen de Egipto y se van a la tierra de Canaán, cuando salen las 12 tribus de Israel, ya con sus posesiones, con su tierra, siempre se dice la tribu de Leví, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Judá, ¿vale? Sí. Pero más adelante, en el transcurso de la historia, vemos que a la tribu de Leví le dicen la casa de Leví. Y a la tribu de Judá ya no se dice la tribu de Judá, aunque algunas veces sí, pero en los planes del Eterno es la casa de Judá y la casa de Leví. Las eleva estas dos tribus por encima de las otras, que todas salen de Jacob. Entonces, a la tribu de Leví, que viene Moisés, viene Aarón y viene Miriam, le da el sacerdocio. Más adelante se forma el sacerdocio con esta casa, con la casa de Leví. Y a la tribu de Judá, el Eterno le da
realeza, el reino. Los reyes de Israel vienen por la tribu de Judá. Miriam no es de la tribu de Judá, Miriam es de la tribu de Leví, como su padre, levita. Y su madre también era levita, los dos. Pero Miriam se casa con uno de la tribu de Judá, con Caleb. Entonces, al casarse Miriam con la tribu de Judá, es la casa de Leví por su madre y la casa de Judá por su marido, que tiene matrimonio con Miriam. Y de Miriam y de Caleb sale la tribu real. Por eso está la casa de Leví y la casa de Judá. Por eso es el bien que él hizo a las parteras, las elevó sobre las demás tribus. Su descendencia. Sí. Puesto que las parteras temieron a Elohim, él las recompensó concediendo la casa. Paró ordenó a todo su pueblo diciendo: todo varón que nazca, tanto sea israelita o egipcio, deberá arrojarlo al río, y a toda niña la dejarán vivir. ¿Que los egipcios también, dice ahí? Sí. Ahí también. Ya, pero esta tradición, digo. Sí. Qué raro. Tanto los egipcios. Sí, tanto sea erudita como egipcio. Yo la primera vez Entre que lo veo. paréntesis. Ahí lo Pero pongo. bueno. Sí. Un hombre de la casa de Leví fue y se casó con una hija de Leví. Vale. ¿Y por qué? Sigue. Poco La más. mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Vio que era un niño excepcional y lo tuvo escondido 3 meses. Pero al no poder ocultarlo más tiempo, tomó el canastillo de juncos, nativá, Ah, Sí. eso sí. y lo recubrió con arcilla, Vale. por dentro y brea por fuera. Vale. Un hombre de la tribu de Leví fue y se casó con una hija de Leví. Este era el ramo, el padre, Claro. estamos hablando. Pero si Dante no pone la historia todavía, aún no vemos mucho aquí que Moisés, que hubiera ya nacido Miriam y Aarón, pues si había nacido porque Miriam ya estaba aquí, Claro, adelante. claro. Entonces, si va a nacer el niño Mosé, ¿cómo es que dice un hombre de la casa de Leví fue y se casó con una hija de Leví, que era Yochebe, la mamá de Mosé, y esta quedó embarazada y tuvo un hijo? Ese hijo era Moisés. Pero si ella tenía 2 hijos antes. Y Abraham tenía 2 hijos. ¿Cómo un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví? Porque se había divorciado de su mujer. El padre de Miriam y Aarón. ¿Por qué? Si no un divorcio total, sí un divorcio parcial. ¿Por qué? Porque debido a tanta presión, el Abraham padre de Moisés, era líder de la tribu que aconsejaba a todos los israelitas. Era líder en Egipto, para los suyos. Entonces, cuando él vio que se mataban muchos niños, morían muchos niños, entonces decidió, como líder, separarse de su mujer, para que no hubiera embarazo, para que no, si fuera niño, no matarlo, que no mataran. Y por eso prefirió separarse, para que no murieran más niños. Entonces todos los que él aconsejaba hicieron lo mismo, se separaron de sus mujeres. Y así no nacían más niños. Pero, después de tener ellos 2, se divorció, y viene y dice un hombre a la tribu de Leví, fue y se casó con una hija de Leví. Dicen que fue la hija, la Miriam, la niña, su hija, la que le dijo: papá, si tú eres peor que el paro. Y se quedó Amram, vio que era palabra de Dios por boca de la niña que le hablaba a él. Porque esa niña era muy chiquitica y no podía saber esas cosas. Entonces se dice: ¿qué dice niña? Dice: el paro mata a los niños, pero tú matas a los niños y a las niñas, porque no dejas que nazcan. Nos vamos a quedar. Entonces él entendió, pues si yo mismo estoy impidiendo que el pueblo se multiplique, entonces oyó la voz de la niña profética que hablaba Hashem por boca de él, y fue otra vez y sirvió a su mujer.
Los demás también hicieron lo mismo. Es por eso que aquí dice que se unió a su mujer y se quedó embarazada. Y creo que ya tenía 130 años, Yohebe, con esto. Yohebe fue la niña que nació en las murallas. Cuando entraron los hijos de Jacob, esta Yohebe nació para entrar a Jezca, en las murallas. Y salió con ellos también. También era mayorcita cuando salió a Jezca. Y dice que el niño era, y vio que era un niño excepcional, bueno, eso no, sí, porque dice, ¿por qué? Dice, todos los niños para su madre son guapos. Dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hay en este niño? En este niño hay algo especial. Y dice que la casa se llenó de luz. Igual que la luz que ponía, creo que pone lo mismo que cuando dice el principio de la creación, hágase la luz. O sea que ellos vieron que esa luz era como la del principio. Era un niño que algo traía de parte del cielo. Dice, no pudiendo ocultarlo más tiempo. ¿Qué más tiempo? 3 meses. Como le diría 3 meses, claro. ¿Por qué? Porque nació sin vecinos. Por eso lo pudo ocultar 3 meses más, porque estaba observándola. Los vecinos, los amigos, supieron su boda, y entonces a los 3 meses, que era cuando cumplía los 9 meses ella de embarazo, el Señor le dio 3 meses para disfrutar de él. Pero ya tuvo que esconderlo, porque si no, igual, lo mataban o se lo llevaban a las aguas y moría. Así tirado. Entonces ya le preparó un canastillo, a ver lo que pasaba. Un canastillo que era una teba, en hebreo, teba. ¿Qué diferencia hay entre este canastillo y el arca del diluvio universal que construyó? Construyó Noé un arca. Y aquí la mamá de Moshe, Yohebe, construyó una teba, que es la misma palabra. Un arca a nivel grande para todos los animales y una teba pequeñita que también sirve de salvación, igual que a los hijos de Noé, a sus hijos y a los animales les sirvió de salvación. Así la teba, que está aquí mismo puesta, aquí para mí la palabra en hebreo, les sirvió de salvación para el niño. Ya me tiene leyendo tu María. Vale. Miriam, Va por, sin correr mucho. por el 5, Ana. Sí, Ana. bueno, no, el 4. Colocó al niño ese reloj. Vale. Colocó en él al niño y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana se ubicó a cierta distancia para estar al tanto de lo que pasase con él. La hija de Paró bajó al río para bañarse, mientras sus sirvientas se paseaban en la orilla del río. Ella vio el canastillo entre los juncos y envió a su criada para que se lo trajera. Vamos a ver, espera un poquito. Entonces, la mamá lo prepara en teba y lo pone a la orilla, al filo, en medio del río, al filico. Pero hay una niña que va detrás de la canastilla. Y parece que lo más normal sería que fuera la madre, que siguiera la madre, el caminico de la canastilla, ¿ves? De la hermana. O el padre, o su hermano Aarón. Pero fue la niña. La niña Miriam. ¿Por qué? Porque era la que había recibido la profecía. Sí. Y no asimilaba que esa palabra que ella había recibido del Eterno no sirviera ahora para nada con su hermano allá en las aguas. Y yo voy a ver lo que le va a pasar a mi hermano. Siguió la profecía, en este caso, al niño. Sí. Y como siguió y dispuso su vida, el Señor la utilizó para salvar al primer redentor, a Moisés. No solo usó a ella, sino a otra, a egipcia, a la hija del Paró. Sí. Porque una lo siguió y se presentó, y la hija del Paró, ¿qué vio? Ahí también vio algo, la hija del Paró. En el espíritu vio un niño hermoso, dice, pero esa hermosura no era física también, pero era espiritual. Exactamente. Porque la presencia de Dios se revela en el niño y la hija del faraón la ve y lo coge, porque habría niños que pasaran por el río Nilo
para morir, pero sin embargo fue el Moisés. Sí, Dos mujeres aquí trabajan, una hebrea y una egipcia. Sí. Una que sigue los planes del Eterno y una egipcia que no sigue los planes del faraón. Que el faraón dice que mueran y en su misma casa, en su mismo palacio, hay una que salva. Qué tremendo. Pero es que los planes del Eterno con su pueblo son todos así. Si estamos estudiando la Torá, veremos continuamente, sin parar toda la Torá, que como el pueblo, el Eterno escoge a un pueblo, el Eterno ya ha preparado cuidado, protección, guía, dirección, poder para con ese pueblo. Y a pesar de todo lo que pase, ese pueblo triunfará al final de los tiempos. Porque es el pueblo que escogió al principio de los tiempos. Exactamente. Sí. Al abrirlo vio al niño. El niño lloraba, le tuvo compasión y dijo, este niño... Espera, mira. ¿Ves? Aquí no te voy a apuntar. Te apunté aquí en el hebreo. Dime el versículo. Ella vio al naciente, no sé, al abrirlo vio al niño. Sí, Mira, el 6. al abrirlo vio al niño, 6. 6, lo que pasa que aquí es 6. Hayelet. Ana, ¿lo ves? El versículo 6. No sé el hebreo. Está un poco más adelante. Ah, sí. El 3. El 3. la tercera palabra. Es una Bien. no. Hayelet, 1, 2, 3 al final. 1, 2, 3. Es que no tenéis el vuestro. Mírala. Ha, la Hei, Ye, Lej. Hayelet. Hayelet. Una. Y luego, el niño, Hayelet. Ah, vale. Y luego, Nahar. Vio al niño y el niño, dice nuestra traducción. Vio al niño y el niño lloró. Has leído. Y el hebreo dice, y vio al Yele y el Nahar lloró. Digamos, el Nahar, no el Yele. Ya, eso. O sea, que la hija del faraón vio al niño, Yele, el niño pequeño. Pero el que lloró fue el Nahar. ¿Qué quiere decir? Que ese niño tan pequeñico, la voz de llanto fue tan grande que era la de un jovencito, un Nahar. Y eso en el hebreo lo dice. Lo que pasa es que en la traducción, pues como no se entiende en español, porque si era un niño con una castaña en la hostilla, tenía 3 meses, pues lloró, vio al niño y lloró, porque lloró el niño. Y en hebreo dice no. Vio al niño y lloró nada. ¿Por qué? Porque fue una voz de mayor, de 13 años para arriba. ¿Para qué? Para llamar la atención de la hija del faraón. Levantó, el Eterno hizo que levantara la voz en llanto fuerte para que lo escuchara. Y eso en el hebreo te lo dice, en el español no. Y como eso vas a encontrar muchas cosas. Sigue. Le tuvo compasión y dijo, este niño es hebreo. Entonces propuso la hermana del niño a la hija de Paró. ¿Qué te parece si voy a llamar para ti una nodriza de entre las hebreas para que te críe el niño? Fíjate, fíjate. Se dice, entonces, eso quiere decir que ella estuvo, quiere decir, ese entonces parece que va seguido anteriormente de algo. Dice que ese entonces quiere decir que la hija del faraón llamó a egipcias para que le levantaran el niño. Pero el niño dice que no quería mamar de las egipcias. Y nuestro pueblo dice, ¿por qué no quería mamar de las egipcias? Porque tenía que hablar la palabra de Dios. Y no podía mamar de una idólatra. Pero bueno, eso son para que entendamos algo, que por qué aparece aquí. Dice, entonces la niña, claro, después de una situación. Sí. Y la hija de Paró le respondió, ve por ella. Fue la muchacha y llamó a la madre del niño. Mira, otra cosa que no has hecho. ¿Lo crió quién? La mamá. Propia madre. La hebrea. Sí. La mamá. Y encima le paga la fara. Sí, sí. De la vida. Encima le paga. Sí. Y
Y la hija de Paró le dijo, lleva a este niño y críamelo, yo te pagaré. Entonces, ya no solo criarlo física, que muchas veces os lo he dicho. El niño pequeño se hizo grande. Y si lo hubiera creado una egipcia, su alma hubiera quedado pequeña, Sí. porque no tiene palabras del Eterno, ni palabras de la Torá o de la palabra de Dios, para que esa alma se desarrolle igual que se desarrolla el cuerpo. Porque el pueblo hebreo tiene y debe, la mujer judía, practicante de la palabra, y nosotros también, tenemos y debemos que el hijo o el nieto que tengamos, el nieto tanto no, porque al final depende de los padres, pero lo que podamos, criar a ese niño en estatura física y en estatura espiritual. En estatura espiritual, que es desarrollar el anesamá que tiene, el alma dentro de él, para que sea grande, porque si no, nosotros no lo vemos a una persona muy hermosa, alta, fuerte, recia, bueno, muy bonita, pero a lo mejor tiene una anesamá así y el cuerpo está. ¿Por qué? Porque no se le habrá palabra de Torah a ese niño, a ese bebé. Y esos valores que tiene la persona cuando le hablas de Torah están pequeñitos y el cuerpo muy grande. No se le ha desarrollado su nesamá con palabra de Dios. No se ha hecho fuerte. En proporción. En proporción Sí. estamos y hemos estado desequilibrados en ese punto. Pues eso ves tú a personas judías que le han matado a sus hijos, a sus maridos los han asesinado, y las oyes hablar y dices tú, madre mía, qué fortaleza tienen estas personas. No es que tengan fortaleza, que también, es que tienen unos valores arraigados dentro de su alma que ven más allá del cuerpo físico, ven más allá de la muerte, ven más allá de donde va a llegar esa persona y se conforman con lo que Dios ha decidido, tanto para la persona que se va como para ellas, al quitárselo. Y se conforman al plan de Dios y se hereda con su dolor. Sí. Entonces la mamá crió al niño ¿con qué? Con los valores que sus ancestros le transmitieron, Abraham, Isaac y Jacob. Sí. Sí. Entonces la mujer se llevó al niño y lo crió. Al crecer el niño, lo entregó a la hija de Paró, que lo adoptó como hijo, y lo llamó Moshe, significando de las aguas lo saqué. Resulta que en aquellos días, siendo Moshe grande, salió a visitar a sus hermanos y observó sus sufrimientos. Vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró Moshe a un lado y al otro, y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, al salir, vio a dos hebreos que estaban peleando. Encaró entonces al culpable. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? A lo que respondió, ¿quién te puso como hombre, como jefe y juez entre nosotros? Bueno, entonces vemos aquí que ya Moisés está ya criado en palacio, ya está llevado al palacio y está supervisando lo que hacen los egipcios, esto de Pitón, de Ramsés, los palacios, todo esto. Dice que vio un egipcio que golpeaba a un hebreo, dice uno de los hermanos de Mosé, y no le gustó. Porque dicen que, ¿por qué lo golpeaba? Dice que ¿por qué lo mató Mosé? Dice, porque ese egipcio había violado a la mujer del hebreo. Y para que no lo publicara, porque tenían pena por el faraón, entonces lo amedrentaba pegándole para que se callara y no dijera nada. Entonces, por eso, Mosé dice que no lo mató con una espada ni con nada, sino lo mató con el poder de la palabra. Él tenía de parte de Aarón, el nombre del Eterno tiene muchos nombres en sí. Porque el Eterno es el Shaddai, el Rafa, el Isi. Tiene 70 nombres, José. En su nombre hay 70 atributos, que van a asociar con el nombre de Dios. Entonces, la persona que lo sabe conjugar tiene poder incluso para matar, si sabe. Y eso se ha transmitido de vez en cuando. Por eso Yeshua, cuando resucitaba muertos, decía, no lo digáis a nadie.
¿Por qué decía, no digáis a nadie cómo yo he resucitado a este muerto? Por las palabras que decía, conjugación del nombre sagrado que decía, y esa alma, esa persona revivía. Porque conjugaban nombres, así también para matar. Entonces, Moisés lo mató con una palabra, conjugación, el nombre, y lo mató. Sí, sigamos. ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces Mosé tuvo miedo y pensó. Evidentemente se divulgó el incidente. Paró, tomó conocimiento del asunto e intentó asesinar a Mosé, pero Mosé huyó de Paró y se asentó en la tierra de Midian, y al llegar se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Midian tenía 7 hijas. Ellas fueron, sacaron agua y llenaron los bebederos para dar de tomar a las ovejas de su padre. Vale. ¿Sabes que este sacerdote de Midian? Ahora entra una persona también muy importante, más adelante. Moisés expulsado del palacio, porque mató al egipcio, se adelantó al tiempo. Moisés dentro de él sabía que tenía que redimir al pueblo de Israel, de los hebreos, que estaban esclavizados. Pero todavía no era el tiempo del Eterno. Mató a un egipcio y en vez de llegar a ser Paró, tuvo que salir huyendo. Y irse a Madián, un lugar retirado, que está por ahí, por Etiopía. Madián. Y allí tuvo que aprender un cambio en su vida. Antes estaba en palacio, como gobernando, y ahora está de pastor de ovejas allí, calladito. Totalmente. Aprendiendo una lección de humildad, una lección de estar en otro lugar, sujeto a trabajo para su suegro. Este sacerdote de Midian era Yitro. Yitro fue uno de los 3 consejeros del faraón, que son Yitro, Bilán y Job. 3 consejeros. Los consejeros estos, digamos, que le daban, él consultaba qué vamos a hacer con los egipcios, que se han hecho más fuertes y más numerosos que nosotros, qué vamos a hacerlos para menguarlos, para disminuirlos, tanto numéricamente como en fuerza, en poder. Dice que Bilán les aconsejó matar a los niños en el agua, por medio del agua. Yitro salió de ese círculo del faraón y huyó. O sea, que salió de la idolatría. Porque no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, huyó. Y Job asintió, se cayó y no dijo nada. Entonces vemos que Bilán, que fue el cerebrito, muere a manos de quién? De Pinjas más adelante con el asunto de las midianitas. Pero hicieron pecado a los hijos de Israel. Yitro, que se va a Madián, ahí solito, escapar, y nadie lo quería. Tenía 7 hijas y las 7 las tenía solteras, como ese que dice. ¿Por qué? Porque su testimonio, su vida, los habitantes no lo apreciaron. Había hecho algo que no les agradó y él tenía 7 hijas y allí tenían que estar trabajando de pastoras. Y Yitro, y Job, por quedarse calladito, le vino la prueba tan fuerte que le vino también. Que hemos dicho, ¿por qué no venía? ¿Ha visto a mi siervo Job? Qué bueno que es. ¿Qué le pasó? Sí, pero también se le tiene que enseñarte. Tiene que darte una reprimenda por haberte callado cuando los demás, tú eres consejero y por lo menos algo tienes que haber dicho para no estar de acuerdo. Bueno, esos son los 3 consejeros del faraón. Bueno, ya estamos con Mosé en Midian. Y Yitro, que ya había salido del palacio de Egipto y estaba ya. Que es el sacerdote este. Sí. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Mosé se levantó a defenderlas y abrevó al rebaño de ellas. Al retornar a lo de su padre Reuel, él les preguntó, ¿por qué hoy regresaron tan pronto?
Y ellas respondieron, un hombre egipcio nos salvó de los pastores, además sacó agua para nosotras y dio de beber al rebaño. Dijo a sus hijas, ¿y a dónde está? ¿Por qué abandonaron al hombre? Llámenlo para que coma pan. Mosé aceptó quedarse con el hombre y él le dio a Mosé su hija Zípora. Mira, Zípora. 7 hijas dice que tiene Yitro. O Reuel. No era Yitro todavía, era Reuel. Entonces, 7 hijas y los pastores no las quieren, las echan. O sea que no quiere nadie ser yerno de sacerdote María. Ahora viene un hombre y vienen las hijas y un hombre nos ayudó. Reclamo. No nos ayudó. Y el papá dice, ¿cómo lo habéis traído aquí a la casita? Para que le dé pan. Para que lo invite. Pero ese pan quería decir para que le dé una esposa, que viene solo. Sí, que lo voy a invitar a comer. Y se va a quedar en casa. Pero también está la otra parte. Le voy a dar para que se case con una de vosotros. Sí. Ella tuvo un hijo y él, Mosé, lo llamó Gersón, significando extranjero, así en tierra extraña. Después de muchos días, murió el faraón de Egipto y los israelitas gemían a causa de la esclavitud. Clamaban y el grito de ellos por el trabajo forzado a que estaban sometidos. Vale, mira. Mira qué interesante esto. Pasó lo que pasó. Ya Moisés está en Egipto. El primer redentor nos dicen cómo nació, nos dice la situación que hubo en su nacimiento, porque va a ser una figura clave. De tal manera que todos los 5 libros, de aquí para adelante los 4, van a ser la figura de Moisés y de Aarón. Pero por otro lado, el Señor ha sacado de Egipto a su siervo y lo ha llevado allá, a formarlo, cuidando las ovejas de su suegro, que no eran suyas, pastoreando con cuidado, quiere decir, igual que David fue el rey de Israel, primero fue pastor. Pero el Eterno también está mirando allá en Egipto lo que pasa, a kilómetros y kilómetros. Y cuando llega el tiempo, dice, pasaron muchos días y murió el faraón, el que los oprimía, lo que os dije antes. Sí. Y los israelitas gemían, aquí ya sí gemieron y clamaron, porque hubo unos días entre la muerte y eso que les dio tiempo a pensar, a recapacitar y a reflexionar y decir, vamos a clamar a Hashem para que nos... Ya que se ha ido es lo que yo he entendido de Venezuela. Esto para mí es como, por ejemplo, Venezuela. Cuando muere Hugo Chávez, es que el pueblo no pudo mentalizarse. ¿Qué grado de mentalización tendrán? Que no puede decir, ahora que Alma ha partido ya uno, vamos a clamar, vamos a hacer algo para que no entre su sucesor. Haya vuelto a caer otra vez en la misma garra. Aquí el pueblo de Israel no cayó. Ha muerto nuestro verdugo, el que nos oprimía, que era el jefe nuestro. Es tiempo de hacer algo. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que clamar. Pues a clamar, para que podamos. ¿Y qué? Y gimieron delante del Eterno, lloraron. Sí. Este llanto también quiere decir llanto por pecado. Pedirían perdón por sus faltas, que las tendrían. Y el grito por el trabajo de esclavitud, ¿no? Sí. Sí. Elohim escuchó su lamento. Entonces Elohim se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Elohim vio a los israelitas. Elohim se interesó por ellos. Vale, fíjate. Clamor del pueblo al Eterno, diciéndole, mira cómo estamos. Hemos pecado, sí. Hemos hecho lo malo, sí. Pero mira cómo estamos. Llorando, escúchanos. Abrieron los ojos. Y el Eterno que dice, escuchó. Estaba deseando escuchar. Claro. El Eterno El estaba clamor del deseando pueblo. escuchar el perdón y el clamor, Sí. sus lamentos, dice su lamento. Entonces Elohim se acordó. ¿No se acuerda Hashem? ¿No se acuerda el Eterno? ¿Sí se acuerda? Pero antes estaba el clamor. Claro.
Y ellos estaban sometidos y no lo hacían. Claro. ¿Por qué? Pues estaban tan sometidos que no era tiempo, no podían pensar. Tenían las mentes nulas. Y entonces el Eterno, ¿qué? Se acordó de qué? Del pacto que hizo allá atrás con Abraham, con Isaac y con Los Jacob. patriarcas. Y si el Eterno hizo un pacto con ellos, que dice, yo os llevaré a la tierra de Egipto, allí seréis esclavos, y de allí os sacaré. Eso es lo que se acordó el Eterno. Se acordó del pacto. Y como Hashem es fiel a su pacto, porque es él, el fiel y verdadero, cuando dice que se acordó, quiere decir que se acordó y lo hace, y lo va a hacer. Y que también, y Elohim vio a los israelitas. Y se interesó Se le por interesó ellos. por ellos. Dijéramos que no que descendió, Hashem no desciende del cielo, pero hace su plan de redención, es tiempo de hacerlo y de trabajar con Mosé, usar a su vara, con su bastón, a Mosé, para ser el que va a llevar la redención. Un diseño humano, va a sacar el cielo. Y ahora ya, con el clamor de... ¿Has visto que primero vimos a Mosé, todo, como ya está en Egipto, nació, está en Egipto, luego se va a Madián, allí está pastoreando las ovejas, allí se casa, allí tiene hijos. Entra otra vez nación esta cuña, que el Eterno también está viendo lo que pasa en Egipto, y volvemos otra vez allá a Madián. En el plan de Hashem está todo. Él ve aquí y él ve allá. Y él ve allá. Exactamente. Y lo lleva todo en su orden, Todo. en su equilibrio. Hashem va adelante. Siempre, aunque no lo veamos, va adelante. Nos va mostrando el camino. Va y hace un plan para con nosotros. Aunque nos dé una varita, ya tenía un plan. Fíjate que está dándole varita a los hijos de Israel. Pero a la vez ya está salvando de las aguas a un niño, a un libertador, llevándolo por un camino para prepararlo, para cuando llegue el momento, salir todos. Sí. Mosé, cuidado. ¿Ves un poco tú? Tengo una caja así. Ana puede leer también. Ana. Bueno, Ana. Pero ten cuidado, los pequeños no lo leas. Sí, porque está en paréntesis, no solamente lo de negrita. Mosé cuidaba las ovejas de su suegro Yitro, sacerdote de Midian. Guió el rebaño lejos por el desierto y llegó hasta Yoref, monte de Elohim. Allí el ángel de Hashem se le presentó en una llama de fuego, en medio de una zarza. Miró y advirtió que la zarza ardía en el fuego, y no obstante la zarza no se consumía. Un momentito. Bueno, es como dijimos, Mosé cuidaba las ovejas de su suegro. Ahora aquí ya pone Yitro, antes era Reuel, ahora ya... Aquí pone hidro, no hidro, pone hidro. Yitro, bueno, pero está la griega que en hebreo es Yitro. Porque está la Yud, no está la I. Bueno, pero eso no es lo importante. Y el ángel de Hashem se le presentó una llama de fuego en medio de una zarza. Miró y advirtió que la zarza ardía en el fuego y no obstante la zarza no se quemaba. Dice que aquí Mosé se escapó como un corderito, un animal, y fue andando detrás de él. Y fue cuando el Señor, por ir detrás de su rebaño, al cuidado, porque dice que un pastor de Israel no puede ser buen pastor si no cuida lo que el Eterno le da antes. Y en este caso el Eterno le dio a Mosé ovejas, para que las cuidara, para que les diera de comer, para que les diera agua, para que no se perdiera ninguna. Y una se le perdió y va detrás de ella a buscarla. Entonces el Eterno, que vio que pastoreaba bien las ovejas y las cuidaba, lo llevó a un lugar para aparecerse. Y él, cuando vio el lugar, la zarza, ¿qué será eso? El espíritu ya de profecía estaba ya moviéndose. Como despertándose. Despertándose. Por eso el Eterno, cuando él ve la zarza, se va acercando. ¿Qué es esto? Pues ya está el Neviut, la profecía desarrollándose en él, empezando. De tal manera que
advirtió que la zarza ardía y no se quemaba. Eso dice que es el mismo pueblo de Israel que hizo ver el Eterno Mosé. La esclavitud tan grande que tenían, y ahí permanecían los hijos, sufriendo, aguantándose y ahí. Pero bueno, eso de menos. Y dijo Mosé, me acercaré para contemplar ese gran fenómeno. ¿ves? Por eso es por lo que vio algo sobrenatural. Porque una zarza en el desierto se quema y ya está, seguida. Pero él se acercó a algo sobrenatural que vio. Y por acercarse, ¿qué? ¿Por qué la zarza no se consume? Hasán vio que Mosé se acercaba para contemplar. Lo llamó Elohim desde la zarza así: Mosé, Mosé, y él respondió: aquí estoy. Él dijo: no te acerques, descálzate, pues el lugar en que te encuentras es tierra sagrada. Vale, un momentito. ¿Ves? Como él se acerca a ver lo sobrenatural, Hasán lo llama. Si él no se acerca, claro, Hasán no lo llama. Él detecta el espíritu y se acerca. Y Hasán, porque te acercas, te llama. Y luego te le dice: descálzate. No vengas aquí a este lugar. No es el lugar en sí. Es a este lugar de revelación. Donde yo me voy a revelar a ti. No me vengas calzado. ¿Qué quiere decir calzado? Descálzate los zapatos, sí. Pero no vengas con tu mente llena de pensamientos materiales. Porque no vas a entender, no va a estar la mente abierta o la mente sin problemas para recibir mi profecía, mi misión. Entonces, Mosé, quítate de tu mente todo lo que arrastras, que voy a hablar yo contigo. Eso es, descálzate de todo. Pensamiento, tus emociones, todo. Física y El materialismo, sí. que voy yo, estás ante mi presencia. Por lo tanto, fuera todo. Y ahí, a concentrarte en lo que yo te voy a decir. Y eso hizo. Y agregó: yo soy Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak y Elohim de Jacob. Entonces Mosé se cubrió la cara porque temió mirar a Elohim cara a cara. Oh, wow, esto también es tremendo. Aquí hay también mucho que decir. Se revela ya el Eterno como Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué tremendo que el Eterno diga que es el Elohim de personas humanas. Y ante tal revelación, Mosé se inclina y se cubre. Porque no se ve digno de presentarse así con su rostro a mirar la presencia de Hasán, sino que ante la presencia del Eterno, la persona tiende a humillarse. Ante la revelación tan grande, porque estas son revelaciones muy grandes. Esto no es una palabrita que me ha dicho el Señor, ni es un sueño, ni es una visión. Esto es una revelación profética, con un poder sobrenatural. Por eso que Mosé se inclina. Dice que Rabí Akiva y otros, me parece que fueron 3 más, quisieron saber los secretos de Hasán, del Eterno. Se pusieron a estudiar con tanto énfasis las palabras hebreas, y a estudiar, porque querían conocer más allá de lo revelado. Y uno murió, el otro se trastornó de la cabeza, y solo Rabí Akiva salió indemne. Que más adelante murió también, porque nombró a Simón Bar Yochai como el Mesías. Y al final mataron a todos sus discípulos. Por eso dice que hay que tomar la actitud de Mosé. Ante una mayor revelación, más humilde, y debemos agachar la cabeza y no mirar al Eterno. Porque dice que en el Sinaí, los israelitas miraron a Hasán. Cuando escucharon la palabra, cuando escuchó que Moisés, miraron. Y Hasán los tiró a tierra a todos. Y por eso tuvieron miedo y les dijo: Moisés, quédate tú con el Eterno, que nosotros nos da miedo. Por esto, por ponerse ante la revelación tan grande
como Es como una por tu rostro romancia. cubierto. Como una romancia. Sí, Sí. sí, sí. Ante Jasén. Y ante Jasén Hay que tener humildad. Y respeto. Y hay que respeto reconocer quién es él y quién soy yo. Sí, sí. Eso hizo aquí Mosé. Sí. Dijo Jasem, en efecto, vi el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Escuché su clamor por culpa de sus capataces y sé muy bien de sus padecimientos. Y por eso he descendido, para salvarlo del poder de los egipcios y para hacerlo emigrar de aquella tierra hacia una tierra buena y amplia, tierra de la que fluye leche y miel, al lugar... El hecho de descender quiere decir descender con la revelación, porque él está en su trono. No descendió Jasén, sino que vino a manifestarse su plan a Mosé, por medio de la zarza. Al lugar que Nanita en ¿Hitita? Hitita, el Emorita, el Prisita, el Gibita y el Yebusita. Y ahora mira, el grito de los israelitas llega hasta mí. También vi la crueldad con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ponte en camino y te enviaré ante Paró. Saca a mi pueblo, los israelitas de Egipto, dijo Mosé a Elohim. ¿Y quién soy yo para presentarme ante Paró y sacar a los israelitas de Egipto? Le respondió, pues yo estaré contigo. Y esto será tu señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elohim en este monte. Como tenía mi libro aquí, Claro, es que no sé cuándo eran 10 me parece que aquí estaba, en la señal estaba el Pacó, me parece que es aquí donde estaba. La palabra que le dio Jacob a José cuando murió, que el Eterno lo sacaría de allí, que luego se la dio José cuando murió a sus hermanos para seguir transmitiendo la palabra que tenía. Y creo que dice, cuando saques al pueblo, yo lo apunté en mi otro, pero tenía la misma palabra. Porque dice, y esta será la señal de que yo te he enviado. Ahora vamos a dejar, porque yo lo miraré. A ver, sí. Paco, es más adelante. Sigue. Mosé le dijo a Elohim, mira, cuando me presente ante los israelitas y le diga, el Elohim de sus antepasados me envió hacia ustedes, y ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Jasem a Mosé, Ezier, Asher, Ejier. Este es otro nombre sagrado. Yo seré el que seré. Eso es otro nombre, otro atributo del Eterno. Yo seré el que seré. Según la situación que haya, yo voy a manifestar como me tengo que manifestar. Si el faraón se emblandece, digamos, habrá menos plagas. Si se sigue endureciendo, pues yo seré el que voy a ser en la situación que se dé. Exactamente. Yo seré el que tengo que ser en cada situación. Sí. Y agregó, así les dirás a los israelitas, Ejie me envió a ustedes. Además, Elohim le dijo a Mosé, La revelación de Giel. Sí. diles a los israelitas, Jasem, Elohim de sus antepasados, Elohim de Abraham, Elohim de Yasek y Elohim de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno. ¿Sigo? Y esta es la forma en que debo ser llamado en todas las generaciones. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Como está hablando de generaciones, pues en las generaciones de los tres. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jasem, Elohim de sus antepasados, se ha presentado ante mí, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. En efecto, he puesto mi atención en ustedes. Manera de decirlo diferente. No lo dice igual que en la otra. El Pacodé. Mi atención en ustedes y en el trato que les da en Egipto. Y dije, lo libraré de la opresión de Egipto, a la tierra de Kenanita, de Hitita, de Emorita y de
Prichita, de Quillita y de Yebusita, Tierra que tierra de la que fluye leche y O miel. sea, estos pueblos son los que estaban en Canaán, o tribus que estaban en Canaán. Las tribus que estaban en Canaán, viviendo. Sí. Y estos son los que tendrían que salir cuando llegara el pueblo del Eterno a la tierra de Canaán. La estaban cuidando para que llegara, como los hijos de Israel se habían ido, estos pueblos la estaban cuidando la tierra de Israel para cuando llegaran los israelitas tener ya preparar hasta la cosecha, para entrar a recogerla. El Señor usa a unos para el bien de otros. Sí. Mientras tanto también los deja vivir, claro. por Todo supuesto. con un orden que va. No obstante, estos pueblos tenían que llegar a su maldad para que el Eterno hiciera un juicio y los echara. Porque el Eterno no va a sacar a unas personas buenas Claro, lógicamente. para meter a otras. ¿de acuerdo? Claro, claro. Entonces, más adelante dice, para que la maldad del Hitita, del Lucita, del Hitita llegue. Entonces, cuando se llega al colmo en la maldad, entonces los echan y el pueblo de Israel entra, que son los 40 años que tardan en llegar al desierto, también por el pecado de los israelitas tardan tanto, pero a la vez también están nosotros llegando a un tope de maldad para que el Eterno los saque. El plan del Eterno, como todo lo veis, todo lo sabes, trabaja en todas las áreas, como en dos manos. ¿no? Ellos obedecerán a tu voz y entonces te presentarás tú con los ancianos de Israel ante el faraón de Egipto y le dirán: Hashem, Elohim de los hebreos, se nos ha presentado y ahora, por favor, nos alejaremos a distancia de 3 días de viaje por el desierto para ofrecer sacrificios a Hashem, nuestro Elohim. Pero yo sé que el faraón de Egipto no los dejará salir, si no es por la fuerza. Entonces extenderé mi mano y castigaré a Egipto con todas mis maravillas que obraré en él, y después les dejaré ir. Además, agraciaré a este pueblo a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partan no se vayan con las manos vacías. Bueno, aquí ya está todo el plan, digamos, del Eterno con lo que va a suceder. Mosé lo va sabiendo, ¿no? Sí. Pero dice que el Eterno va a endurecer el corazón del faraón y lo va a castigar, ¿no? Sí. Porque va a hacer maravillas a través de él. Toda la idolatría que hay en Egipto, las plagas son señales de los dioses que hay en Egipto y las plagas, cada una es un poder del Eterno que matas a un dios principal de Egipto. Cada plaga. Los primogénitos, el mismo faraón se consideraba una divinidad. El Nilo era otra divinidad, porque como era la fuente del sustento, Sí. era una divinidad para ellos el Nilo. Todo lleno de idolatría. Sí. Todo lleno de idolatría. Por lo tanto, Hashem quiere castigar o quitar a esos ídolos para que vean que no tienen poder ni fuerza. Ellos se creen que tienen, pero es el Dios, creador del cielo y la tierra, el que los va a doblegar, La nula. los anula, porque el río Nilo se convierte en sangre, para decir, ves como vuestro Dios no tiene poder. Y así va haciendo, por eso endurece el corazón. ¿Para qué? Para ir quitando todo ese poder demoníaco, idólatra, que tienen en Egipto. Y a la vez puedan ver al Creador, que es más poderoso que todos los dioses que hay. Aún los va mostrando y los va anulando. Y Él se va haciendo poderoso y visible a los ojos de todos. Por eso es que luego cuando salen de Egipto, los israelitas, muchos pueblos salen con ellos, se añaden, porque han visto que el poder del Eterno con los israelitas es más grande que el poder de los dioses de Egipto. Sí. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que alojase en su casa artículos de plata y artículos de oro, prendas de vestir, y las pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y despojarán a Egipto. Vale. ¿Cuánto queda? Nos queda muy tarde. ¿Seguimos?
Mosé respondió. Espera un momento. Sí. Entonces ya es el diálogo con Jasén. El ministerio para Mosé hubiera sido el del sacerdocio, pero al no querer él ser el que hablara, porque el Eterno quería que hablara Mosé a los hijos de Israel. Sí, Pero Mosé dice que era torpe, tartamudo. siempre. Y entonces el Eterno dice, pues bueno, pues como tú no quieres hablar las palabras que yo te diga al pueblo de Israel, entonces voy a traer a tu hermano al monte de Dios, que es el monte Sinaí, al monte de la zarza, que es el mismo, Sí. monte Sinaí, el monte de Dios. Y la zarza que vio en el monte es lo mismo, es el Sinaí. Entonces tu hermano va a ser tu boca. Y tú vas a ser el que va a recibir la revelación, tú se la vas a dar a tu hermano y tu hermano se la va a dar a todos. ¿Por qué? Porque no has querido ser tú el vocero. Me estás diciendo que no. Pues entonces el Eterno te respeta. Pero de Mosés tenía que ser el sacerdocio, y por eso dice, y Leví, tu hermano, y de Leví saldrían los levitas. Pero se cambió el orden. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si ya está. Vamos al 18. Pues solamente un poquito ahora. Más de 18. Sí, pues si no, no vamos a acabar en mitad. Capítulo 4, versículo 1. Sí. Bueno, No se va. No se va. O si no, lee tú, Ana. Así estamos bien, prima, no te preocupes. Entonces Mosé se fue y volvió a los de su suegro Yitro. Y le dijo, debo regresar junto a mis hermanos que están en Egipto. Veré si aún viven. Y Yitro le respondió a Mosé, anda en paz. Mira, hay aquí dos nombres. Aunque nos digan Yitro y Yitro, no son Yitro y Yitro. Uno es Yeter, el primer. Mosés se fue y se volvió a lo de su suegro. Cuando vio la misión, va a pedirles permiso a su suegro, porque fue el que lo recogió. Cuando vino solo de allá por el desierto, su suegro le dice, tráelo para casa, le doy mi mujer, y como que hubo un convenio, quédate en casa, no me dejes, estate conmigo. Entonces, ante la revelación, Mosés va a pedirle permiso a su suegro, aunque va a ir la revelación del Eterno, pero también le pide permiso a su suegro. Y su suegro aquí pone Yeter. Pero dice luego, Yitro le respondió a Mosé, anda, ve en paz. Ya cambió de nombre. Antes era Reuel. Ahora es Yeter. Cuando Mosé va aquí, le llama Yeter a su suegro. Y una vez que su suegro dice, anda, vete a la revelación, vete a la empresa, vete al servicio que te ha mandado el Eterno o a la misión, en paz le da su aprobación y el Eterno le cambia el nombre. Con este Yitro lo veremos muchas veces. Más adelante. Sigue. Está de acuerdo. Anda en paz. Así le dijo a Mosé, en Medián, anda, retorna a Egipto, porque murieron todos los que pretenden matarte. O sea, que mira, el Eterno le propone lo que él va a hacer con Egipto. Mosé va a su suegro y le pide permiso. Su suegro se le da y enseguida dice el Eterno, anda y vete ya. Ya te dio la aprobación también humanamente tu suegro. Y ahora vete a Egipto y háblale al Paró. Porque sí que los hijos de Israel son sus hijos, su pueblo, pero están esclavizados por un poder grande y fuerte como es el poder del faraón. ¿Y el Eterno tiene poder para sacar a los hijos de Israel de debajo del yugo del faraón? Sí. Claro. Pero
como se han hecho esclavos, no puede sacarlos. Tiene que dar permiso el que los tiene esclavizados. Porque el Señor es un Señor de orden. Totalmente. Así de pronto pasar por encima de la autoridad. Sí puede hacerlo el Eterno, claro que puede. Claro que puede. Pero vosotros mismos os habéis hecho. Sí, por pasos, por Por lo camino tanto, hay correcto. pasos. Pues yo soy la autoridad en el cielo y en la tierra, pero ahora mismo vosotros estáis debajo de una autoridad, que es el faraón. Por lo tanto, ve, cojo el utensilio que es Moisés y vas al faraón y le dices, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Por lo tanto, tiene que dar la orden de partida el faraón. ¿Que no lo das? Una plaguica. Ahí va. ¿Vas a dejar salir a mi pueblo? No. Otra plaguita más grandecita. Sigue sin dejar salir a mi pueblo. Yo te he dicho que dejes salir a mi pueblo. Sí. Yo no voy a poner por encima de autoridad, pero tengo poder para hacerte cositas que al final vas a decir que sí. Otra plaguita. Hasta que llegues a la última, que voy a matar a tu hijo. Porque tú no dejes sacar a mi hijo, que es Israel entero, pues yo voy a matar a tu hijo. Que no quieres tener esclavo a mi hijo, que es mi elección, el pueblo de Israel es mi elección. Pues como tú no quieres tener esclavo a mi hijo, que es mi elección, pues yo ahora te mato al tuyo, hijo por hijo. Y entonces, en la última plaga, es cuando el faraón va tocando por las puertas de los hebreos. ¡Salir ya, salir ya! Entonces, cuando Israel sale ya de la Y esclavitud. le cuesta. Pero el faraón tuvo que dar la noticia del partido, salir. En el transcurso vemos lo que vemos. Y bueno, pues vamos a dejarlo, creo, ¿no? Porque es un poco tarde. Las 8:30. Si acaso tocamos un poco el tema este de... Un momentito, a ver. Con la orden de partida vamos al 20. Se va 4:20. Así terminamos. Muy bien. Sí, Mosé tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre el asno y se volvió a la tierra de Egipto. Mosé tomó en su mano el bastón de Elohim. Dice que el bastón de los que sería el bastón de Jacob. Dijo así. Venga. Dijo Jasén a Mosé, al volver a Egipto, pone tu atención a hacer ante el faraón todas las maravillas que habré puesto al alcance de tu mano. O sea, le puso como amo. Yo haré que él se ponga terco y no deje salir al pueblo. Y le dirás, así dice el Eterno Elohim de Israel. Así dice Jasén, Israel es mi hijo. Mi hijo. Mi primogénito, el primero de todas las naciones del mundo. Mi elección, vamos a decirlo bien claro. Mi favorito, el primogénito es digamos, el principio es el legal. Y te digo, diga Faraón, que deje salir a mi hijo para que me sirva, para que me adore, para que me haga fiesta, como queráis. Pero si te niegas a dejarlo salir, yo mataré a tu hijo mayor, porque este es mi hijo sobre todos los pueblos. Si tú no dejas salir, yo mataré a tu hijo. Como no dejaste salir, al final, con las 10 plagas lo fue aumentando, como no los dejó, al final te mató al hijo. El Eterno. Porque él tenía que dar la orden, como he dicho, de salida. Bueno, vamos a ver, voy a leer un poquito. Resulta que en el viaje en la hostería, el Eterno salió al encuentro. Ya Mosé va con su mujer y sus hijos para Egipto a decirle eso al faraón. Y ahora viene el Eterno y le sale al encuentro a Mosé e intenta matarlo. Qué cosa más rara hace el Eterno. Intenta matar a Mosé. Después de tanto decirle que vaya, que es el instrumento de él, le da el poder y le da toda la palabra profética y todo lo que va a acontecer para la salida. Y ahora cuando se marcha con su mujer y sus 2 hijos, ahora resulta que el Eterno quiere matarlo. ¿Por qué?
porque se había descuidado de un mandamiento Sí. que tenía que cumplir y no lo había cumplido con un hijo suyo. Sí. A los hijos de Abraham le había dicho que se tenían que circuncidar todo varón, a los 8 días. Y Mosé, debido a quizás a la premura de la partida, Sí. al que se descuidó, al niño estaba enfermo, a lo que fuera, no había circuncidado a su hijo. Ah, Mosé, yo te mando esto. Pero tú sabes, Mosé, que tienes que circuncidar a tu hijo. Y tú no lo has hecho. Por muy grande que sea la empresa tuya, que yo te mando, que es la más grande ahora mismo en ese tiempo, esa generación, tú has descuidado de cumplir un mandamiento. Por lo tanto, te quito la vida. ¿Cómo fue quitarle la vida? Dice que se le apareció en el mesón de estaban parados una serpiente. Abrió la boca y tragó a Moisés por los pies. Hasta llegar aquí, a sus partes. Sí. Y entonces abrió la boca otra vez y lo escupió para afuera. Mm. Volvió otra vez la serpiente y otra vez empezó a tragar a Mosé hasta el lugar. Sí. Entonces su mujer Sípora, Totalmente. pensando, dice, uy, esto es porque Mosé no ha circuncidado al niño. Entonces fue ella y lo circuncidó. La intuición. La intuición no es intuición, eso es revelación. Eso ya es revelación. Déjase. Sí, la intuición femenina sí que tiene más Bien, desarrollada. influyó más porque Sí, sí. se le reveló a ella Sí, el pensamiento sí, que... porque él no podía, él estaba tragándolo. Sí, sí, Él estaba tragándolo. Entonces el socorro tiene que venir de otro lado. Claro. En este caso, ¿quién? La mujer. Sí. Porque él estaba, digamos, dentro de la engulliéndolo. serpiente. Sí. Entonces fue la mujer y le cortó, le hizo la circuncisión al niño. Y por eso dice esposo de sangre. Es que sangre por sangre. ¿Quieren matar a mi esposo? Pues yo, con la circuncisión del niño, que se ve la sangre de la circuncisión, un mandamiento hecho. Entonces la serpiente abrió la boca y dejó a Mosé libre. Porque el Redentor de Israel no puede ir sin haber cumplido el mandamiento de paz. Porque es el mandamiento principal que le Eterno dio a Mosé, a Abraham. Este es el pacto que yo haré contigo. Tú circuncidarás a tu hijo varón a los 8 días. Y ahora va el Redentor y lleva a su hijo sin circuncidar. Entonces el Eterno dice, No daba el ejemplo. vamos a hacer algo aquí en el camino que no está hecho. Vemos la importancia que es la misión puede ser muy grande, pero guardar el mandamiento tiene que ser antes que la misión. Porque guardando el mandamiento es como ir a la visión o la misión. Todo paralelo. Sí. El Eterno está con él y se desarrollará todo como el Eterno ha dicho, con sus inconvenientes, pero el mandamiento está guardado. Y el líder está en la presencia del Eterno, sin ningún obstáculo, sin ninguna tropiezo, sin nada. Y ya está, vamos a dejarlo aquí. Pero quiero comentar. Ahora, vamos al segundo Redentor, a Yeshua. También nos dice cómo nació Lucas, ¿no? ¿Qué nos dice Lucas? Cómo nació, igual que Mosé. El primer Redentor te da todos los detalles. Hijo de Amram, de la familia de Leví. El segundo Redentor también te está diciendo hijo de quién es. También Miriam, su madre, su padre Joseph, de qué tribu pertenecen. Te dice Lucas, si pertenecen Yeshua por padre a la tribu de Judá, que es la tribu real, la casa de Judá, y por madre Miriam a la tribu de Leví, a la tribu sacerdotal. Porque las tribus estaban juntas, la tribu sacerdotal y la tribu de la realeza, del reino, estaban juntas, muy cerca, entonces se casaban. Los tribus principales, digamos, los más poderosos. Y de ahí nació Yeshua. Te dan toda la genealogía.
Lo mismo que te lo dan aquí, demuestra la genealogía del primer redentor. En Lucas tienes a Yeshua dándote la genealogía, cómo viene al mundo, cómo es anunciado de parte del cielo que va a venir, ¿quién? El segundo redentor. Como va a venir el primero, con mayor poder vendrá el segundo, que Yeshua. Toda la historia de Yeshua está en Lucas, cómo se va presentando. El ministerio empieza a los 30 años, la edad que el sacerdote empezaba en el tabernáculo, en el templo, a ministrar. A esa misma edad empezó Yeshua a hablar con su ministerio a las personas de Israel. Lo mismo que el sacerdote. A los 30 años empezó su ministerio, igual que los levitas. Y así nos va introduciendo el segundo redentor, que el primero va a sacar a los hijos de Israel de Egipto, de la esclavitud. Pero el segundo, que es Yeshua, va a sacar a los que guardan los mandamientos del Eterno, la Torá, y creen que el Señor lo trajo para morir y salvar no solo a los hijos de Israel de Egipto, sino a todos los esparcidos de todas las naciones que han creído que Yeshua, es el enviado del Padre para redimir al mundo y guardan los mandamientos, guardan la Torá, la Torá, no el Nuevo Testamento, que no tiene muchos mandamientos. Vas a la Iglesia Católica y ¿qué mandamientos guardan? Va a la Iglesia Evangélica y ¿qué mandamientos guardan? Que vayan a misa muchas veces los domingos. Que no es el domingo, cuando hay que es el sábado. O sea que ves muchas contradicciones. Por lo tanto, los que creemos que Yeshua es el enviado del Padre para redimir al mundo, pero también guardan los mandamientos, guardan la Torá, esos estaremos con él. Igual que el primer redentor nos llevó a la tierra de Canaán, de Egipto, y es el Yeshua, con su primera muerte, su resurrección, vendrá y nos cogerá de todos los lugares del mundo y nos llevará a la Canaán, pero la Canaán final. Celestial. La Canaán celestial que está en el cielo, no. Eso se ha dicho la Canaán celestial, pero bien interpretada. Porque la Canaán, nosotros no vamos a ir al cielo, como nos han enseñado los católicos, ni los evangélicos. El reino de los cielos baja a la tierra. Baja a la tierra. Porque el Masías, ¿dónde vendrá a reinar? A la tierra. ¿Dónde se sentará? En Israel. En Israel, concretamente en el templo que se va a construir, y allí se sentará a gobernar como rey al mundo entero. Someterá a los reyes de la tierra, someterá a los presidentes de la tierra y a los gobernantes de este mundo, y gobernará sobre todos. Porque habrá solo un solo reino cuando llegue el milenio, cuando se acaben los tiempos de esta edad. Por lo tanto, un redentor ha aparecido que redimirá a los hijos de Israel de la esclavitud, los llevará a la tierra prometida, que es la Canaán, y otro redentor estamos esperando que vendrá y nos cogerá de todos los cuatro extremos de la tierra y nos llevará a Jerusalén, concretamente al monte de Sion, y la ciudad de David, que siempre se la ha llamado la ciudad de David, que es el monte Sion, donde puso el primer reino David. Esa se llama la ciudad de David, que es el monte Sion, que le compró a Araúna. Y hemos terminado, creo, por ahí. Por Hashem, por todo, por la Torá, por el libro de Shemot. Y a nosotros también tenemos que decir que el Hashem nos ha redimido de la esclavitud. Porque no tenemos esclavitud física. Pero ahora en estos tiempos sí que vamos teniendo una esclavitud física y mental. Porque nos están anulando también como personas pensantes. Estamos dirigiéndonos, nos están dirigiendo los poderosos de este mundo, con las farmacéuticas, con los líderes mundiales, que están gobernando nuestra vida, nuestros pensamientos
y nos están dejando sin iniciativas porque todas las tienen ellos y las llevarán y de aquí para adelante las van a llevar a donde ellos han establecido, en secreto. Estamos sin voluntad. Pero que ahí estamos y tenemos que tener cuidado. Porque yo decía a mi esposo hoy, digo, pues es que tampoco nosotros los voceros que teníamos que ser del Eterno, no somos capaces de salir y decirle al mundo que hay un Dios que está esperando que nos arrepintamos. ¿O eso qué quiere decir? ¿Que no estamos preparados? No tenemos fuerza. Yo a veces lo comento. No tenemos fuerza. Estamos en todo que subsistimos Sí, porque estamos doblegándonos. sí. Y nos estamos cargando el planeta, que él lo ha creado. Hashem, por todo, gracias por todo, Padre, 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 por todo, Padre,